Bienvenidos a las noticias de entretenimiento, en este programa llamado Felices los Cuatro del Canal 4. Hoy tendremos un especial sobre famosos que han dejado que sus problemas de pareja se reflejen en situaciones legales muy pesadas. Hoy hablaremos sobre las custodias y las cuotas de alimentos. En primer lugar, la custodia de los niños, las niñas y los adolescentes que por ley les corresponde a los padres. Se deriva de la patria potestad y es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes que goza de una especial protección a nivel supranacional, constitucional, legal. Asimismo, por la Convención Americana de los Derechos del Niño lo establece en el artículo 7 y 9, la Constitución Política de Colombia en el artículo 44 y el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 23. Claro que sí, Manuela, como vimos en el caso. La custodia hace referencia a la tenencia del menor que exige el contacto físico con él, la comunicación afectiva y espiritual, el tomar decisiones en su pro y compartir con él. Dicha custodia supone responsabilidad y obligaciones para los padres y en especial para el padre que la ejerza en los casos de separación o divorcio. Así, conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, el cuidado personal hace referencia al oficio o a la función mediante el cual se tiene poder para criar, orientar, educar, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta de los hijos. Ello, de manera que el cuidado personal corresponde a los dos padres, a menos que la custodia recaiga solo sobre uno de ellos. Además de las obligaciones anteriormente expuestas, el deber de custodia supone sanciones ante su incumplimiento. El Código Penal, en su artículo 127, sanciona al padre que, con deber de custodia, abandona a un menor. Igualmente, se sanciona al padre o a la madre que, teniendo la responsabilidad de custodiar a su hijo, abuse de ese privilegio. Pero se preguntarán, ¿quiénes son estos sujetos? En principio, la custodia y el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes está en cabeza de ambos padres de manera conjunta. Sin embargo, si estos no conviven en la misma casa o no son idóneos para ejercerla, se fija a uno de los padres o a un pariente cercano. Asimismo, se encuentran los hijos, a quienes se les protegen los derechos. Por otro lado, las obligaciones inherentes a la custodia y cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes están establecidos en el artículo 23 del Código de Infancia y Adolescencia. En concreto, las obligaciones inherentes a la custodia y cuidado personal se pueden agrupar en las siguientes categorías. Primero, las obligaciones de crianza y educación. La obligación de crianza es la responsabilidad que tienen los padres de proporcionar a sus hijos menores de edad el cuidado, la atención, la educación y la formación integral que necesitan para su desarrollo físico, emocional e intelectual, según el artículo 44 de la Constitución Política. Por otro lado, la obligación de educación y establecimiento del hijo se da conforme al artículo 1 de la Ley 2089 del 2021, donde los padres o quienes ejerzan la patria potestad tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo con sus creencias y valores. Las obligaciones de protección, por su parte, consisten en proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier riesgo o daño que puedan afectar su integridad física, psíquica o moral. Incluyen, entre otras, la obligación de prevenir el maltrato, el abuso sexual y la explotación laboral. La obligación de cuidado es la responsabilidad que tienen los padres de velar por la seguridad física y emocional de los hijos menores de edad. Las obligaciones de partición consisten en garantizar que los niños, niñas y adolescentes participen en las decisiones que los afectan. Estas incluyen, entre otras, la obligación de escucharlos y tener en cuenta su opinión en las decisiones que se tomen en el ámbito familiar y social. Asimismo, la obligación de corregir y sancionar, estipulada en el Código Civil, dispone que las personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, entre estos, la familia, los padres y los representantes legales, tienen la facultad de vigilar la conducta de los niños, corregirlos y sancionarlos. Como en este caso de custodia compartida, en la jurisprudencia colombiana, de acuerdo al proyecto de ley 249 del 2008, en el artículo 2 de este proyecto se hacía referencia a una custodia alternada, por periodos iguales de tiempo entre padre y la madre, en caso de separación, divorcio o nulidad del matrimonio. Custodia alternada, por periodos iguales de tiempo entre padre y la madre, en caso de separación, divorcio o nulidad del matrimonio. Pero Manu, una crítica al proyecto de ley se fundamenta en que no hay en realidad una definición de qué tipo de custodia se regulaba, y ya que se hacía referencia a la custodia compartida y a la alternada de manera indistinta.
En debate de la Comisión Primera del Senado, el proyecto fue desestimado. Sí, aunque la custodia compartida en Colombia no está regulada legalmente, mediante la sentencia STC 12085 de 2008, se reconoció que todos los jueces de familia tienen la potestad de establecer la custodia compartida en los casos en los que los padres divorciados cumplan con los requisitos legales para adquirirla. Bueno, pero ahora hablando sobre alimentos, estos son una prestación generalmente dineraria que se le debe a una persona para que ésta pueda satisfacer sus necesidades más elementales. La obligación se fundamenta en el deber de asistencia familiar que tiene una persona frente a otra por la existencia de un vínculo de parentesco, ya sea civil o por matrimonio entre estas. En ese sentido, la persona debe proporcionarle a la otra ayuda económica y apoyo moral. Por otro lado, el derecho a alimentos tiene como características que es irrenunciable, intransmisible por causa de muerte y no es susceptible de compensación o transacción. También es inembargable. Son titulares del derecho los cónyuges, los descendientes, los ascendientes, el cónyuge divorciado o separado de cuerpo por la culpa del otro cónyuge, los hijos naturales, los nietos naturales, los ascendientes naturales, los hijos adoptivos, los padres adoptantes, los hermanos legítimos y el que hizo una donación cuantiosa si no se hubiere rescindido o revocado. El juez es el encargado de determinar el contenido de la obligación, pues en él recae la forma y cuantía en que se han de prestar los alimentos, de acuerdo con el artículo 423 del Código Civil. No obstante, a modo de excepción, la norma permite que los cónyuges determinen por mutuo acuerdo la cuantía de la obligación económica, sin perjuicio de que a solicitud de parte pueda ser modificada por el juez si cambian las circunstancias. Cuando se trata de los hijos, existen 3 requisitos para exigir alimentos. El primero es que se debe tener en cuenta el vínculo jurídico. El segundo es que se debe tener en cuenta los gastos del menor. Y el tercero se debe tener en cuenta la capacidad económica del alimentante. Cuando se trata de los hijos, existen 3 requisitos para exigir alimentos. El primero es que se debe tener en cuenta el vínculo jurídico. El segundo es que se debe tener en cuenta los gastos del menor. Y el tercero, se debe tener en cuenta la capacidad económica del alimentante. El artículo 422 del Código Civil establece sobre la duración de la obligación que los alimentos que deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del peticionario siempre que continúen las circunstancias que legitiman la demanda. Se puede inferir que la obligación se extingue cuando dichas circunstancias hayan cambiado, es decir, cuando las situaciones que fundamentan la demanda hayan desaparecido. Vale la pena decir que la obligación alimentaria de los padres hacia los hijos es hasta la mayoría de edad, 18 años. Sin embargo, la jurisprudencia lo ha extendido hasta los 25 años, siempre y cuando los hijos tengan un estudio de tiempo completo para lograr una profesión o un oficio, no tengan capacidad económica para sostenerse y que los padres tengan capacidad económica para proporcionarlos.